Bueno, en esta ocasión vamos con el tema de corriente eléctrica y la introducción a circuitos de corriente continua. En esta clase pues vamos a trabajar esta agenda. Vamos a querer comprender el concepto de corriente eléctrica. Vamos a aplicar la ley de Ohm para circuitos con resistores. Vamos a entender el concepto de resistencia. Por medio de código de colores pues vamos a medir la resistencia de resistores. Vamos también pues a querer entender el concepto de fuerza electromotriz, que está íntimamente relacionado pues a los acumuladores. Y por último pues vamos a querer entender el intercambio de energía en un circuito resistivo, esperando pues que el que esté viendo este video lleve su lectura paralela para una mayor comprensión. Empecemos. Como ya dejamos a un lado la parte de electrostática, pues ahora vamos a ver cargas en movimiento. Vamos a también querer comprender el concepto de corriente eléctrica, que consiste en cargas en movimiento de una región a otra debido a una diferencia de potencial. También pues es muy importante conocer la naturaleza de los conductores, el calibre, el material, etcétera, y tener cuidado con la influencia de la temperatura, ya que la temperatura o los cambios de temperatura pues afectan la conductividad, en este caso pues de los materiales que son buenos conductores de la electricidad. Empecemos. Vamos a definir qué vamos a entender por corriente eléctrica y cómo la vamos a cuantificar. En primer lugar, por la corriente eléctrica en el sistema internacional la vamos a medir o la vamos a reconocer como una letra I mayúscula. Y veamos pues qué tenemos que comprender de corriente eléctrica. Dice ahí la teoría que se denomina corriente eléctrica al flujo ordenado de portadores de carga eléctrica o electrones a lo largo de un medio llamado conductor. Dice acá que está sometido a una diferencia de potencial. Convencionalmente se considera la circulación de la corriente del polo positivo al polo negativo. Aquí tenemos un esquema para querer comprender el concepto de corriente eléctrica y cómo la vamos a cuantificar. Aquí tenemos una batería, un acumulador. Por acá está armado un circuito y está conectado pues una resistencia a través de un bombillo. Y por ahí hacemos un zoom para verificar cómo es el movimiento de esas cargas elementales. Ahí podemos hacer un zoom del conductor y vamos a trabajar esta figura para poder encontrar la expresión algebraica que nos va a permitir encontrar la corriente eléctrica a través de ese circuito. Entonces, la corriente eléctrica también va a ser igual a la cantidad de carga que circula ahí por ese conductor por unidad de tiempo. A eso se le denomina corriente eléctrica en el sistema internacional. Son coulomb por segundo y es un equivalente de amperios. Son las unidades que vamos a medir la corriente eléctrica. Delta Q pues es la cantidad de carga que pasa a través de una sección transversal de área de un conductor de un punto durante un intervalo de tiempo delta T. Y habíamos visto ahí pues las unidades son amperios y un amperio es equivalente a un coulomb por segundo. Entonces volvamos otra vez a la figura donde tenemos parte de un conductor y ahí podemos representar una gran cantidad de cargas elementales que están pues moviéndose de un lugar a otro dentro de un conductor debido a una diferencia de potencial que lo proporciona pues un acumulador. Ahí vamos a trabajar esta figura para poder encontrar la corriente eléctrica que, como habíamos visto anteriormente, es un flujo de cargas elementales que atraviesan una área o una parte de área del conductor debido a una diferencia de potencial. Vamos a suponer que existe n partículas con cargas positivas por unidad de volumen, sea n concentración de partículas. Entonces veamos y empecemos a trabajarla. Vamos a verificar como se hizo en el tema de flujo másico,
cuando se trabajó pues la parte de caudal, vamos a suponer acá que en un cierto tiempo esas partículas se desplazan y hacen esta figura geométrica. Vamos a trabajar esa pastillita de volumen y todas las partículas pues se van a mover en un tiempo determinado. Cada partícula pues se va a desplazar, aquí la tenemos, y ese desplazamiento va a ser igual a la velocidad de esas partículas por el diferencial de tiempo, si lo queremos ver en términos de diferenciales. También esa pastilla pues tiene una forma volumétrica, y el volumen de esa figura que se forma a través del movimiento de esas cargas elementales la podemos encontrar así. Su volumen va a ser igual al área de esa pastillita que tenemos acá dibujada por la altura de esa pastillita, y esa altura de esa pastillita es la distancia x que se han desplazado esas cargas elementales. Y en vez de poner acá x, vamos a trabajar velocidad por diferencial de tiempo. Entonces el volumen generado por esa cantidad de cargas elementales va a ser igual al área que está atravesando esa sección por la velocidad de cada partícula por el diferencial de tiempo. Le vamos a agregar a esa expresión la letra n, que representa n cargas elementales o n partículas que se están moviendo. Ya tenemos el volumen generado debido a ese movimiento de n partículas. Si cada partícula tiene una carga q, entonces la carga total en términos de diferencial va a ser igual a la carga q de cada partícula multiplicado por el volumen total generado por el movimiento de esas partículas. Entonces el diferencial de carga va a ser igual a la carga q de cada partícula multiplicado por el volumen total, que sería n por el área por la velocidad de cada partícula por el diferencial de tiempo. Ya encontramos el diferencial de q. Vámonos ahora a la relación que nos permite encontrar la corriente. La corriente I va a ser igual al diferencial de carga dividido entre el diferencial de tiempo, para verlo de una forma matemática mejor, ya que en este tema pues vamos a suponer que la corriente es constante, pero más adelante vamos a tocar un tema donde la corriente ya no es constante. Continuemos. Sustituimos que en vez de la diferencial de carga Q vamos a sustituir este término. Nos quedaría que la corriente iba a ser igual a n partículas por la carga de cada partícula por el área que está atravesando todas esas partículas de la sección transversal de ese conductor por la velocidad de cada partícula por el diferencial de tiempo dividido entre el diferencial de tiempo. Aquí podemos eliminar ese diferencial de tiempo y encontramos matemáticamente la expresión algebraica que me permite medir la corriente que circula a través de un conductor cuando existe una diferencia de potencial. Su corriente va a ser igual y va a ser igual a n partículas por la carga de cada partícula por la velocidad de cada partícula por el área que está atravesando esa sección transversal, y ese se denomina pues corriente eléctrica. Si mandamos a dividir el área, nos quedaría la corriente I entre el área va a ser igual a n por q por la velocidad de cada partícula, y la corriente dividido entre el área se conoce como densidad de corriente y se designa una letra J. J va a ser igual a n partículas por la carga de cada partícula por la velocidad de cada partícula. Ya tenemos ahí la densidad de corriente, que más adelante pues se puede utilizar para encontrar su valor cuando estemos viendo pues ejercicios ya numéricos. Veamos ahora el concepto de la ley de Ohm y a qué se refiere la ley de Ohm. Bueno, ahí tenemos la información de este físico alemán, Georg Simon. Ahí está más o menos la fecha, 1787 a 1854. Y veamos rápidamente pues qué nos ofrece la ley de Ohm. Aquí tenemos un circuito compuesto por un acumulador o una batería, donde existe una diferencia potencial entre sus bordes, el borde A y el borde B. Existe un conductor y
por ahí va a circular una corriente eléctrica y vamos a colocar una resistencia que su simbología es así, ¿verdad? No un camino recto, sino que un camino así con obstáculos, porque la resistencia, pues, en su concepto físico, que ya lo vamos a ver, es una oposición a la corriente eléctrica. Y esta es la simbología y se trabaja una letra mayúscula R. Y estamos referenciándonos a la resistencia, que la vamos a colocar aquí, y cuando la corriente circule por ella, pues la resistencia se va a oponer al paso de esa corriente eléctrica. Es una oposición al paso de la corriente eléctrica. Y aquí tenemos un circuito con una resistencia, conductores, un acumulador, el cual produce pues esa corriente eléctrica que va a estar circulando indefinidamente por ese circuito. Recordando porque en este tema pues la corriente la vamos a considerar como constante, ya que la batería pues la vamos a también a considerar como constante, que produce una diferencia potencial también, y la que es encargada de producir esa corriente eléctrica. Entonces veamos, según la ley de Ohm pues nos dice que para muchos de los materiales el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Si el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Para ciertos materiales que obedecen a la ley de Ohm. Para convertirlo en una fórmula, pues quitamos este coeficiente de proporcionalidad y le agregamos una constante de proporcionalidad, que en este caso pues representa la resistencia que hemos colocado aquí. Y a esto se le define como la ley de Ohm, válida para ciertos materiales donde el voltaje aumenta, su corriente aumenta, el voltaje disminuye, la corriente disminuye. Y la constante de proporcionalidad lo estamos representando como la resistencia que hemos colocado ahí. A eso se le define la ley de Ohm. Corriente por resistencia nos va a dar voltaje, y aquí están las unidades: amperios por ohmios. Esta sería la unidad de medida de la resistencia. Ohmios nos va a dar voltios. Y aquí está pues el concepto de resistencia, que ya lo habíamos dicho anteriormente. La resistencia R es igual a la resistencia al paso de la corriente eléctrica. Es como una fricción, como una oposición al paso de la corriente eléctrica. Y trabajamos en el sistema internacional con este símbolo que nos representa las unidades, que son ohmios. Y aquí tenemos un triangulito que nos representa la ley de Ohm. Si queremos encontrar voltaje, solo tapamos esta parte donde está la V y nos va a quedar pues que voltaje es igual a corriente por resistencia. Si yo quiero corriente, pues tapamos esta porción y nos daría voltaje sobre resistencia. Si yo quiero la resistencia, nos quedaría voltaje sobre corriente. Pero algunos hasta le ponen nombre, como por ejemplo Victoria es la reina de Inglaterra, para memorizarla. Algunos hasta se tatúan esta figura para recordar la relación de la ley de Ohm, pero bueno, eso solamente es para recordar y querer encontrar ya sea voltaje, corriente o resistencia para circuitos que obedecen a la ley de Ohm. Si lo queremos graficar en una relación, en esta pues que es directamente proporcional, en un gráfico voltaje sobre corriente, entonces la constante de proporcionalidad, que es la resistencia, sería la pendiente de esa recta. Si encontramos la pendiente de esa recta en un gráfico voltaje corriente, nos va a dar la resistencia de ese circuito. Veamos ahora cómo podemos medir la resistencia de resistores. Bueno, hay dos formas. Uno, utilizando un multímetro para medir la resistencia de un resistor, ¿verdad? Por ahí se utiliza el multímetro para medir, pero también se utiliza
el código de colores, que ya lo vamos a explicar. Cada resistencia pues tiene bandas de diferente color. De acuerdo a la magnitud, así se van incorporando más bandas. Pero veamos aquí cómo vamos a querer entender para poder medir a través del código de colores la resistencia de un resistor o de varios resistores. Entonces, aquí tenemos representado la figura de una resistencia que tiene 4 bandas, 4 colores. Entonces, vamos a trabajar un código de colores para saber a través de los colores que trae esa banda, averiguar sin instrumento cuál es la resistencia de ese resistor. Entonces, para ello tenemos que memorizar ese código de colores, para que empiece con el color más oscuro y termina con el color más claro. Ya, por ejemplo, para la primera banda, ese color va a representar un valor, para el primer dígito, que de acuerdo a su color, así va a estar asignado un número. ¿Verdad? El más oscuro va a tener un número 0 y el más claro pues va a tener, en este caso que sería el blanco, un número 9 en esta escala. ¿Verdad? El negro 0, el café 1, el rojo 2, el naranja 3, el amarillo 4, el verde 5, el azul 6, el violeta 7, el gris 8 y por último el blanco 9. Estos son el código de colores. Entonces, para la primera banda pues nos va a dar el primer dígito de acuerdo al color que tenga. La segunda banda nos va a dar el segundo dígito de acuerdo al color que tenga esa banda. La tercera banda pues nos va a dar el multiplicador, que también depende del color que tenga esa banda. Y la última banda pues nos va a dar la tolerancia, de acuerdo a ese código de colores. Pues puede ser oro, puede ser plata, puede ser ninguno también. Ya vamos a ver un ejemplo, pero este código de colores hay que aprenderlo, repitiendo del más oscuro al más claro. Entonces veamos un ejemplo de cómo vamos a medir ese código de colores. Aquí tenemos otra tabla donde tenemos el mismo código de colores y lo que habíamos explicado anteriormente. Aquí tenemos un resistor de 4 bandas. La primera banda pues representa la primera cifra, la segunda banda la segunda cifra, la tercera banda el multiplicador y la cuarta banda la tolerancia. Y aquí tenemos algunas tolerancias de acuerdo a los colores. Aquí tenemos el 5% que es oro, el 10% que es plata, más o menos el 20% sin color. Y aquí tenemos algunos, por ejemplo, cuando tenemos marrón, más o menos 1%, cuando tenemos rojo, más o menos 2%, cuando tenemos verde, más o menos 0.5%. Entonces veamos un ejemplo cómo utilizamos el código de colores para medir la resistencia de resistores. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos un resistor de 4 bandas, cuya primera banda es de color marrón, la segunda banda es de color negro, la tercera banda es de color rojo y la cuarta banda es de color oro. Entonces veamos a través del código de colores cuál es el valor de esa resistencia. La primera banda es color marrón. Entonces le asignamos a través del código de colores el primer dígito, que sería 1. Y le colocamos aquí 1. El siguiente color, que es la siguiente banda, es de color negro. Voy a revisar el código de colores y el color negro tiene un dígito 0. Entonces quedaría marrón negro, sería 1, 0, sería 10. La tercera banda pues de color rojo, que es el multiplicador. Verifico aquí la tabla. Color rojo es como tercera banda, pues por 10 a la 2, lo sustituyo por 10 a la 2, que es equivalente a 100, y 10 por 100 me va a dar 1000 ohmios, y la tolerancia la voy a buscar a través del color de la cuarta banda, que es oro, y sería más o menos 5%. Entonces esta resistencia de 4 bandas con esos colores tiene un valor de 1000 ohmios más o menos 5%. O 1 kilo ohmio más o menos 5%. Entonces así vamos a trabajar para poder medir más o menos aproximada la resistencia de un resistor
por medio del código de colores. Ya sabemos de que con el uso pues pierde su característica y posiblemente después de un cierto uso pues la resistencia ya no sirve. Pero este sería un método para poder saber el valor de la resistencia de un resistor sin utilizar instrumentos. Entonces veamos ahora el concepto de fuerza electromotriz y resistencia interna. Dice ahí la teoría que la influencia que hace fluir la corriente de un potencial menor a otro mayor se llama fuerza electromotriz. Por sus siglas acá, FEM, y esta es la simbología de fuerza electromotriz. Y las unidades pues son en voltios. Entonces veamos acá, dice todo circuito completo con una corriente constante. Ya habíamos hablado que en este tema pues vamos a considerar la corriente constante, pero más adelante esa corriente va a cambiar. Debe de incluir, dice, algún dispositivo que suministre fuerza electromotriz, FEM. Este dispositivo recibe el nombre de fuente de FEM. Por ejemplo, son baterías, celdas solares, pilas termoeléctricas, etcétera. Y aquí tenemos el acumulador, que en este caso pues se está refiriendo a una fuerza electromotriz. Aquí tenemos conectado una resistencia a esa batería. Veamos ahora pues la resistencia interna que tiene esa batería. Aquí tenemos un circuito, aquí tenemos el símbolo de una batería, una fuerza electromotriz. Está conectado a ese circuito por medio de conductores, para que obedecen la ley de Ohm. Se ha colocado una resistencia R y por ahí pues va a circular una corriente eléctrica. En ese sentido, pues como habíamos visto en el sentido convencional. Por ahí pues en esa batería acumulador también cuando pase la corriente ahí también posiblemente exista una resistencia interna en el acumulador y esa la vamos a dibujar igual en un símbolo de resistencia, pero ahora le vamos a colocar una letra R minúscula. Esta sería la resistencia interna que está dentro del acumulador. Entonces van a ver ejemplos donde nos digan que el acumulador tiene una resistencia interna. Si tiene la resistencia interna, hay que trabajar por el medio de la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Qué voltaje se está perdiendo a través de esa resistencia interna? Si me dice el ejercicio de que el acumulador es ideal, pues su resistencia interna vale 0. Pero veamos acá, ¿verdad? Esa fuente de FEM con esa resistencia interna. Queremos medir con un aparato el potencial que hay del punto A al punto B, que involucra la batería o el acumulador, en este caso pues la diferencia potencial, y también está involucrado por la resistencia interna. Por la ley de Ohm sería voltaje es I por R, y es negativo porque es una caída de potencial. Entonces si queremos medir el voltaje de A para B, ese voltaje de A para B va a ser igual a la FEM de la batería menos el voltaje que se produce en esa resistencia interna, que es una caída de potencial. Pero como se dijo anteriormente, si la corriente en esa resistencia interna es 0, como un acumulador que funciona de forma ideal, entonces esa caída de potencial va a ser 0 y el voltaje de A para B va a ser igual al voltaje de la batería. Entonces esto es muy importante que tenemos que tener presente para problemas más adelante y tener cuidado cuando tengamos acumuladores con resistencia interna. Entonces veamos, para finalizar esta clase, el intercambio de energía en un circuito resistivo. Aquí tenemos por un circuito resistivo, tenemos una diferencia potencial, un acumulador que produce una corriente I en ese circuito cerrado y que va a estar circulando sobre esa resistencia R, cuya función ya se había dicho porque es como una oposición al paso de esa corriente eléctrica, por eso es esta simbología con forma de piquito. Veamos entonces, cuando la corriente I atraviesa el elemento resistivo R en un intervalo de tiempo diferencial de tiempo de t,
tenemos por conceptos anteriores que conocemos que la energía va a ser igual a potencial por la carga. Pero en términos diferenciales, el diferencial de energía potencial eléctrica va a ser igual a potencial por el diferencial de carga. Ya habíamos visto pues lo que ocurre por la ley de Ohm. Entonces la potencia va a ser igual a energía por unidad de tiempo. La potencia va a ser igual al diferencial de energía potencial sobre el diferencial de tiempo. Vamos a sustituir en vez de diferencial de energía este término. Nos quedaría así. La potencia va a ser igual a, en vez de diferencial de energía potencial por el diferencial de carga, dividido entre el diferencial de tiempo. Pero diferencial de carga entre diferencial de tiempo es la corriente eléctrica. Entonces la potencia en ese circuito resistivo va a ser igual a voltaje por corriente, ¿verdad? Y sus unidades son en watts. Y aquí tenemos la potencia consumida en ese circuito, que sería igual a voltaje por corriente. Muchos libros pues recomiendan que cuando queramos medir la potencia de la batería utilicemos esta expresión. Potencia es igual a voltaje por corriente, sus unidades son watts, o voltios por amperio, son watts. Pero también utilizando la ley de Ohm, la potencia va a ser igual a I cuadrado por R, corriente al cuadrado por resistencia. Esta formulita, al igual que esta, también potencia va a ser igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Utilizando ahí la ley de Ohm, tenemos tres expresiones para medir la potencia en un circuito resistivo o el intercambio de energía en un circuito resistivo. Comúnmente para las baterías pues su potencia se encuentra a través de esta expresión, voltaje por corriente. Y para las resistencias pues saber cuál es la potencia disipada en esas resistencias, que más adelante las vamos a sustituir por bombillos, utilizamos estas dos expresiones para encontrar la potencia disipada, porque genera calor, porque es una fricción, ¿verdad?, que opone al paso de la corriente eléctrica, va a generar calor, va a generar potencia disipada, y así la vamos a calcular a través de estas expresiones algebraicas. Esperando que se haya comprendido y que sea de utilidad. Saludos y bendiciones.